Listo. Entonces, vamos. Ok. Vamos a hablar de la actividad número 3, la actividad de aprendizaje número 3, que tiene que ver con realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada de la vida diaria. Entonces, cuando hacemos muestreos estadísticos, necesitamos a veces recolectar algunos datos, pero aquí la guía nos da una ayuda para hacer eso y pues no tener que hacer de pronto el muestreo, ni hacer entrevistas, ni recoger ese tipo de información, sino vamos a trabajar a partir de una información que ya está en la página del DANE. Listo, duración 12 horas. Aquí pues nos recomiendan utilizar el material de formación para apropiar esos conocimientos, ¿sí? Entonces, nos recomiendan ver matemáticas nivel intermedio. ¿Listo? Eso está ya en la plataforma para que ustedes observen eso, pues tiene que ver algo sobre estadística. Y la actividad va a ser el estudio de caso, ¿sí? Y es el censo de la población y vivienda en Colombia. Aquí nos dicen que hay que buscar una información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual da cuenta de la población y vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Entonces, este censo se realizó en el 2018 y utilizar esa información que está ya para hacer una presentación. Entonces, con esa información obtenida, pues se pretende generar información estadística relevante, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico, de bienestar social, entre otros factores. Cuando se hacen esas conteos de personas es para ver en qué condiciones vive la población. Listo. Entonces aquí nos dan, en este link uno puede ingresar a la página del DANE y allá vamos a encontrar como 3 categorías que vamos a trabajar. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Cuando ustedes hacen clic en el enlace, un momento que alguien quiere entrar por acá. Ok, ya están. Listo. Entonces, cuando ustedes hacen clic acá en este link, vean aquí al DANE, los envía a esta página del DANE donde les dice cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos y otro tipo de información. Las que ustedes utilicen, esa información en la página del DANE, acá están, cuántos somos, entonces le va a arrojar ahí esos valores. En esa época, el total de personas era 48.258.494. ¿Listo? Entonces, allá va a estar ese tipo de información. Ustedes la van a utilizar para hacer, ¿qué? Un informe. Y el informe es a través de un video. Ahorita les miramos cómo es el video que hay que hacer. ¿Listo? Entonces dice, realiza un análisis detallado de la información y revise si existen gráficos estadísticos. Usted mira en la página si hay gráficos estadísticos que soporten dicha información. En caso de no encontrarlos, pues hay que elaborarlos. La verdad es que nosotros, o ustedes, aquí van a hacer un histograma, van a hacer un diagrama de barras y van a hacer un diagrama circular. ¿Sí? Y ahorita les explico cómo lo van a hacer. No importa si hay gráficos, ustedes revisan. Hay algunos que sí, otros que no, pero es que pues ustedes utilicen el Excel para hacer esos gráficos. ¿Listo? Entonces, a partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en ese censo y precise a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas, por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país y desde y hacia el exterior,
por mencionar alguno. Entonces, analizar esa información y ustedes hacer una presentación, una corta presentación a través de un video. Aquí está, vean. Entonces, video de sustentación. Entonces, con base en esos resultados obtenidos por medio de un video promocional, exponga las conclusiones extraídas de la consulta del caso. El video debe incluir una presentación inicial, la explicación del instrumento utilizado para la recolección de datos y caracterización de los mismos. Aquí, como ustedes no van a hacer ninguna caracterización, sino ni van a recolectar datos, entonces ustedes ya lo van a tomar de una información que ya está en una página, en el DANE. Entonces van a utilizar ustedes esa información para hacer ese análisis. Ustedes no van a recolectar ninguna información, ¿cierto? No van a tener que hacer eso. Entonces aquí pues van a explicar que ustedes van a utilizar esta página del DANE, aquí. Esta página la van a utilizar ustedes para hacer esa presentación. Entonces hay que hacer unas tablas y gráficas. Entonces utilice colores adecuados para la presentación de gráfica. Entonces hay que tabular algunos datos. Ya te lo explico cómo se puede hacer para que lo hagan más fácilmente y no se compliquen tanto. Hay que hacer unas tablitas, ya ahorita les explico cómo, para que ustedes a través de eso pues hagan unas gráficas y puedan hacer que las gráficas de barras y el ponquecito. Entonces la idea es la gráfica circular. ¿Listo? Hay que hacer unas conclusiones con base en ese análisis de información. Entonces hay que concluir algo. Ustedes tienen en su informe, pues van a concluir. Entonces depende de ese análisis, ustedes van a llegar a esas conclusiones, ¿ok? Procure utilizar colores adecuados en toda la presentación y si va a hacer uso de imágenes, estas deben ser acordes con el tema y un tratado y el público que va a ser dirigido. Entonces ustedes van a hacer eso a través de un videito. Aquí en este link hay alguna ayuda para poder hacer esa presentación. Entonces, oído. Instrucciones para la entrega de la evidencia. Tenga en cuenta los siguientes términos como referencia de forma. Grabar un video en la presentación de su propuesta de lanzamiento, esta debe tener una duración máximo 5 minutos. Máximo. Pues el video debe estar editado y poseer una buena calidad de audio. Se debe expresar el proceso y la solución a la idea o al análisis que ustedes hicieron. El aprendiz debe ser el presentador del video. Entonces usted aparece una ventanita ahí donde aparezca usted como el ejecutor de ese informe, de ese video. Se pueden utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límite para la creatividad. Al final del video, pues deben aparecer los créditos con los datos del aprendiz. Entonces, dice que el formato debe ser MP4, una resolución mínima de 720 píxeles. Equipos recomendados para hacer la grabación, pues el teléfono, las cámaras, la que ustedes quieran utilizar, cualquier herramienta de esas para que hagan su video. Y también aquí hay unos programas recomendados para la edición del video que ustedes pueden utilizar, ¿cierto? Windows Movie Maker, Adobe Premiere, entonces entre otros, ustedes pueden utilizar cualquiera de esos programas recomendados, ¿ok? Y la evidencia pues va a ser el video de sustentación enviado por ese enlace, ¿ok? O por ese espacio donde va a estar en la plataforma para que ustedes lo envíen. Entonces, aquí yo tengo preparada como una plantillita. Esta es la información que está ya en la página del DANE. ¿Y cuál es la idea? La idea es que ustedes tabulen esa información. Yo aquí ya en Excel, recuerden que Excel es una herramienta buena para trabajar en estos tipos de datos. Entonces, es tabular la información y poder hacer un gráfico. Esta información está en la página del DANE. Entonces, ahí nos dicen cuántos somos, cuántas mujeres, cuántos hombres, que por cada 100 hombres hay 104,7 mujeres y que por cada 100 mujeres hay 99,5 hombres. Y aquí tenemos los porcentajes de las edades. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la idea? Es que ustedes hagan una tablita para analizar esa información. Aquí, como ustedes pueden apreciar, pues tenemos porcentaje. Entonces, la verdad que es de pronto que usted a través de una tabla, este porcentaje lo conviertan como en un dato numérico, que a veces es mejor tener un dato numérico. Entonces, 51,2%, ¿cuántas mujeres son? Pues que usted sepa cuántas mujeres hay. Entonces, por ejemplo, hace una tablita, aquí ya hay una preparada, vea, usted coloca que el 51,2% son mujeres, entonces aquí coloca el dato. Y con esta información, usted puede ir haciendo su presentación, toma pantalla y dice, bueno, que el 51,2% equivale a 24.708.349 mujeres que hay actualmente en Colombia, bueno, en el 2018. Que 48,8% hombres, entonces ustedes colocan aquí el dato. Y le arroja el número, listo. Esta es de pronto la información relevante que ustedes van a utilizar para hacer su presentación en el video. Bueno, que entonces el 48.8 era nombre, entonces que equivale a 23.550.145 personas. La suma, pues de dar este total, vea, 48.258.454 personas en el 2018, ¿listo? También entonces acá está las edades, entonces ustedes aquí, que el 22% eran entre 0 a 14 años, entonces aquí ya hay otras muestras, ¿cierto? De 15 a 65 años, el 68,2 y más de 65 años, el 9,1%. Entonces, que ustedes esos datos los pongan aquí les va a dar un valor numérico y con eso llegan a alguna conclusión. Que tantos, en esa época, tantas personas de más de 65 años iban colocando aquí en su tablita, ¿listo? Entonces, como ejemplo, 9,1%. Entonces, ¿qué 4.391.253 personas tienen más de 65 años? Quiere decir que ya van ahí en la tercera edad. ¿Listo? Mis valientes. Lo mismo, ¿dónde estamos? Entonces ahí, esta información está ya en la página del DANE. Yo la coloqué aquí en esta plantillita y nos dice que entonces el 71,1% está en las cabeceras municipales, que el 7,1% en los centros poblados y que el 15,8% en el campo. Ustedes están con esa información, la colocan en una tablita y determinan, bueno, a cuántas personas equivale, para que, por ejemplo, hagan su informe. Lo mismo, lugar de nacimiento, que en esa época, en el 2018, el 96,6% nacieron acá en Colombia, que el 2,2% en otro país, y sin información así relevante el 1,2%. Entonces, la vez que ustedes también utilicen aquí una tablita como esta, ¿verdad? Y coloquen ahí la información y vayan haciendo el informe. Bueno, que eso equivale a tantas personas. Listo. La otra, entonces, ¿cómo vivimos? Igual acá, entonces, mire, ahí en el DANE hay una información que nos dicen en esa época cuántas viviendas habían y total de hogares. Y cuántas de esas personas, bueno, en porcentaje, tenían acceso a los servicios públicos. ¿Qué personas a acueducto, a energía eléctrica, alcantarillado, a gas natural, a recolección de basura, a internet, todos los servicios públicos? ¿Que cuántos de esos hogares tenían tanto número de personas? Y que cuántos de esos hogares tenían como jefe una mujer o como un hombre, ¿listo? Como jefe cabeza. Lo mismo, entonces aquí en la tablita, ustedes van a llenar esa información. Aquí, pues, esta es la tableta donde ustedes van a colocar ¿qué? La variable, la etiqueta, la frecuencia, es decir, el número de repeticiones o el número de personas, el número de personas, porque en este caso vamos a hablar de personas. La frecuencia en porcentaje, y aquí ustedes colocan los datos y aquí aparece el valor numérico, y con eso ustedes pues, llegan a una conclusión. Esta es una, Excel, pues es una plataforma o una herramienta poderosa para hacer este tipo de cálculos. Ok, aquí entonces, como les decía, hay que realizar ese análisis detallado de la información y como ahí en la guía decía, hay que mirar si existen gráficos, si no,
elaboren. Aquí vamos a hacer 3 gráficos pequeños. Vean. Vamos a hacer un histograma con las edades. Una gráfica de barras con la población, la distribución de población en el 2018 y otra con el porcentaje de habitantes con servicios públicos. ¿Listo? Entonces, dice que a partir de la información consultada determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo esos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Dice salió y volvió a entrar. ¿Listo? ¿Qué variables? Entonces, las variables que ya mencionamos. Entonces, ¿sí? Entonces, hombres y mujeres por género, edades, distribución de la población, lugar de nacimiento, servicios públicos, número de personas en el hogar y jefatura de hogar. ¿Listo? Y el entregable no se los olviden que es que un videíto, ¿cierto? En formato MP4, donde usted va a aparecer como presentador de ese video. ¿Listo? No sé si hayan preguntas, dudas, aclaraciones. Pues recuerden que deben hacer un histograma, una distribución de población en gráfica de barras y del porcentaje de habitantes un diagrama circular. No sé si hayan dudas, preguntas, aclaraciones. Hasta ahí es claro lo que hay que hacer. Es utilizar esa información para hacer un videito. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O es claro lo que hay que hacer? ¿Qué dice David? Horacio, Iván, Eliana, Nasli. Instructor, buenas noches. Buenas. Instructor, disculpe, este formato que nos estaba presentando, ¿nos lo puede facilitar también? Claro, claro que sí. Yo lo comparto a la profesora para que ustedes me escriban ahorita por el WhatsApp. Profe, compártame la plantilla, yo las comparto. ¿Listo? Gracias, instructor. No, con mucho gusto. Ok, entonces vamos a ver, ya que no hay dudas, pues vamos a mirar entonces la otra actividad, que también es muy sencillita. La otra actividad dice, crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Esa va a ser la actividad número 4. Listo, también tiene una oración de sobras. ¿Te acuerdan el planteamiento de la ecuación? Ahí a utilizar unas fórmulas aquí, pues ese material que está ya en la plataforma les puede servir para hacer esta actividad. Aunque dice matemáticas avanzado, realmente no va a utilizar nada a nivel avanzado, sino a mirar más que todo a nivel básico o nivel medio, donde van a encontrar el cálculo de las áreas, que es realmente lo que se necesita para hacer un algoritmo. ¿Saben qué es un algoritmo? A ver, ¿sí recuerdan qué es un algoritmo? A ver, ¿qué dice David? ¿No? Eliana, o Nasli, o Iván. ¿Sí recuerdan qué es un algoritmo? Instructor, algoritmo no es como una fórmula, no sé, no recuerdo bien. Es una serie, sí, es parece una fórmula, pero es como una serie de pasos, ¿cierto? Que hay que seguir para solucionar algún problema. Es una serie de pasos. Entonces, que le dice, ve, haga aquí esto y le va a arrojar este valor.
es, sí, como unas fórmulas. Entonces, la idea es que ustedes van a hacer un algoritmo. Yo también les explico pues, brevemente para que hagan la actividad de una manera pues, más fácil y sencilla. Entonces dice que esta actividad está fundamentada en el aprendizaje basado en problemas, por lo cual deberá realizar la información referente al material de formación. Dice, consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares valiéndose de herramientas computacionales. Entonces se recomienda lo siguiente, entonces la idea es una herramienta digital. Igual, ve aquí, a mí me gusta bastante y es el Excel, es una herramienta digital buena y la que vamos a utilizar para hacer este algoritmo. Dice, consultar las figuras geométricas y fórmulas que definen tanto el área como el volumen. Entonces recordemos que el área se da en unidades al cuadrado, ¿cierto? Y el volumen en unidades al cubo. Los perímetros es la suma de la parte que envuelve esas áreas, ¿cierto? Entonces es una unidad lineal. Entonces aquí, según sea el caso, ustedes deben repasar esas fórmulas, ¿sí? Entonces se recomienda pues que utilicen información en internet o a la que tengan acceso o a la de la plataforma, donde están las fórmulas de los volúmenes. Igual aquí en el link hay una ayuda también para poder hacer ese algoritmo, que realmente es poner una fórmula y usted le arroja unos datos y le coloca unos datos y él le arroja el valor del área, del volumen o del perímetro, dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces, después de tener la información completa y organizada, diseñe el algoritmo. Entonces, ya después de que usted tiene las fórmulas y todo eso, va a diseñar el algoritmo. Y aquí me dice que piense la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, dice, realice una presentación donde explique la solución al problema dado. Algoritmo para el cálculo de áreas y volumen. Realice un algoritmo donde muestre la solución al problema. ¿Sí? Entonces, con ese algoritmo a solucionar un problema. ¿Qué problema? Calcular el área, el volumen y un perímetro. ¿Sí? Para entregar esa evidencia, tenga en cuenta que la presentación debe contener una introducción, el problema planteado, información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso, y las conclusiones a las que llegó después de ese ejercicio. Evidencia, ¿qué vamos a entregar? Oído. Igual, allá hay un link especial para entregar eso, que es la actividad número 4. Entonces, producto a entregar, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, formato, una presentación en PowerPoint y hacer el envío de la evidencia a través de ese enlace. EA2, 240, 201, 528, actividad apreciada 4, evidencia 1, que está en territorio. Entonces, igual, póngale cuidado, muchachos. Aquí yo, si quiere, también les comparto, vea. Aquí es una plantillita, vea. Donde, ¿qué tenemos? Unos cuadritos donde vamos a colocar algunos datos, ¿cierto? Y al final me voy a dar el área, el volumen y el perímetro. Para las áreas, vamos a calcular pues el área y el perímetro. Y para las figuras sólidas, solo el volumen. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué tipo de figura y cómo se llama esta que le estoy mostrando aquí? ¿Sí la están viendo? Cuadrado. Eso, perfecto. ¿Sí ve? Ya aquí ustedes, con esta herramienta, la gente, eso es un cuadrado. Entonces, y es una figura plana. Entonces, ustedes aquí, ¿cierto? Figura plana. ¿Cómo se llama la figura? Pues es un cuadrado, como lo acaba de decir su compañero, ¿cierto? Cuadrado, ok. Entonces, oído, aquí van a colocar la fórmula para calcular el área y el perímetro, porque pronto la gente no lo sabe. Entonces, aquí ustedes colocarán esos datos y al final, si usted coloca un valor, aquí debe arrojar el valor del área y el valor del perímetro. ¿Listo? Entonces, ¿cierto? Entonces, ustedes van a hacer algo como esto. Póngale cuidado.
Aquí tenemos la fórmula del cuadrado, lado por lado o base por altura, ¿cierto? Base por altura. Entonces aquí, vean, le colocamos el valor de la base, de la altura, y aquí una me arroja el perímetro y el volumen, perdón, y el área, perímetro y el área. Vamos a cambiar aquí los valores, por ejemplo, coloquémosle 3 y por aquí 3, vean. Entonces, si ustedes ven, aquí el área me da 3 por 3, 9 unidades al cuadrado, porque es un área, y el perímetro de un cuadrado, pues va a ser la suma de esos lados, vean. 3, 6, 9, 12, que va a ser el perímetro. ¿Listo? Lo mismo para esta figura que está acá, vean. ¿Cómo se llama la figura? Igual es una figura plana, ¿cierto? Y es un triángulo, ¿cierto? Es un triángulo. Aquí al triángulo ustedes se lo van a calcular el área porque el perímetro se puede calcular, pero es un poco más complejo. Se puede hacer, pero la verdad es que ustedes pues, acá para este no lo hagan, ¿ok? Para otras figuras sí. Entonces, listo, aquí igual ustedes le van a colocar base por altura divididos, entonces ustedes le colocan aquí estos valores, al final me va a dar el área, entonces aquí me va a dar el área, ¿cierto? Base por altura, aquí me va a dar el área. Lo mismo para esto, para el círculo, ¿cierto? Lo mismo, entonces acá ustedes colocan esa información, ¿cierto? Esa información. Ah, bueno, aquí el área me dice que hay que utilizar una constante que es pi, aquí ya le colocan el valor de pi, el radio, y simplemente aquí van a arrojar la fórmula, ¿cierto? El área, pues me tiene que dar unidades al cuadrado. El perímetro, recuerde que es la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r, entonces aquí va a aparecer ese valor. ¿Listo? Y lo mismo para las otras figuras. Esas son todas figuras planas, esto es figura plana. Aquí están sugiriendo 1, 2, 3 en esta plantillita, y quieren colocar más, no hay problema. O si quieren trabajar con estas, perfecto, no hay lío. Entonces, estas de acá son áreas o figuras planas, ¿no? Figuras planas. Este de aquí ya es un sólido. Este es un sólido. Este de aquí es un sólido. Ya tenemos que calcular es un volumen. Entonces, ustedes van a calcular es el volumen de ese sólido. Y que se llama un prisma. El tipo de figura es un sólido. El sólido es un prisma. Y aquí está la fórmula para calcular ese volumen. Vea. Lado por la base por la altura. O la longitud, base y altura. ¿Listo? Aquí colocan esos datos. Y aquí me debe calcular, este algoritmo me da aquí el valor del volumen de esta figura. Depende de los valores que yo le coloque acá. ¿Listo? Lo mismo para el cubo, para el cilindro y para la esfera. No sé si tengan preguntas. Entonces aquí colocan la fórmula. Igual aquí colocan los datos. ¿No? Los datos. Aquí debe calcular el volumen para las figuras, para los sólidos, ¿no? Para los sólidos. Listo, muchachos. No sé si tengan ahí preguntas. Entonces, ahí toman pantallazos y van haciendo su informe también. Lo van poniendo la presentación en PowerPoint. Entonces, ¿cómo hicieron acá? Entonces, bueno, que utilizaron Excel y acá diseñaron la fórmula. ¿Cierto? A través de esta herramienta digital. Y con eso dan solución a ese problema. Preguntas, dudas, aclaraciones. Instructor, al cuadro que nos está mostrando. ¿Cómo? Instructor, podemos trabajar en base al cuadro que nos está mostrando. Sí, sí, yo ahorita les comparto, si quieren esos archivos, los comparto ahorita ahí por el WhatsApp, me escriben y yo los comparto para que ustedes trabajen en base a ese cuadrito, para que no se compliquen. Yo sé que tienen mucho trabajo y ahí pues les va a facilitar un poco más realizar esa actividad o esas dos actividades. Bueno.